William Ruiz está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días. Muy buenos días, chicos. Buen día. Qué bueno estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo les está? puedo decir? Yo vengo por ahí. Willy tiene lo mejor porque él es talento de Nueva Vida, Ajá. experto médico, Sí. ginecólogo obstetra, pero es oyente fanático de la emisora también. Eso. Sí, desde bien Este- temprano él está conectado. No es desde que viene en el carro, desde su casita él está conectado. Yo estoy texteando a mis hermanos, todos los dos son Sí. madrugadores, los varones. Tienes que escuchar esto, tienes que escuchar a Magdiel. Le escribo, me hicieron llorar hoy. Hoy es un poco difícil el día para mí, no puedo empezar con lagrimitas. Y ellos muertos de la risa, ¿no? Porque es que ¿qué ser humano no se impacta a través de las experiencias del Sí. hogar? Todo el Sí, mundo sí. tenemos alguno que otro cuento. Y entonces el cuento de tuyo es el más grande de todos, porque obviamente, ¿por qué? Porque es el más que te afecta. Pero por Sí, 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 Entonces, aprendí muchísimo de lo que Dios ha hecho con mi vida esta mañana. No, lo que dijo Magdiel hoy. La sacó del parque, como dijo él. No. Trajo un ángulo definitivamente un Poderoso. tanto. Sí, que el que es ofendido, esa persona que es ofendida, pueda ver que lo que movió a la otra persona a lo mejor lo arrastra desde la niñez y pagaste tú. Y uno dice, wow, si todos pudiéramos verlo, lo voy a perdonar. Si lo ves de esa manera. Si lo veo de esa manera, perdono a todo el mundo con una facilidad. No fue por mí, no fue personal, lo trae desde su niñez. Wow. Ahora yo entiendo por qué muchos de los predicadores dicen, pero si el perdón es para uno, no es para la persona. Sí. Hoy lo entendí. Se descargó conmigo, yo lo voy a ver así, se descargó conmigo. Y me pasó lo mismo, el tapón me agarraba, tenía nervios, o sea, el tapón, pero escuchar todo lo de Ay, Magdiel, qué me lindo. desconecté. Cuando ya todo pasa, estoy ya fuera del tapón. Ay, qué milagroso. Fue poderoso, de verdad Por que eso sí. soy fanático de Nueva Vida, porque impacta mi vida y yo sé que impacta la vida de muchos. Y yo creo que esta misión que Dios tiene va para largo, Juan. Sí. Esto va para largo. Queremos hablar de un tema bien interesante. Aquí lo tengo, insuficiencia cervical, una razón de, partos prematuros o pérdidas. Sí, mucha gente pasa por la oficina y dice, doctor, porque yo tengo 4 abortos. ¿Por qué he tenido un aborto temprano? Y le explico por qué ocurren los abortos tempranos, y ese es otro tema, no lo vamos a discutir antes de las 6, 7, 8 semanas. Y por qué ya cuando el bebé ya está formadito, cuando ya está cerca de las 20, 22 semanas, ¿qué está pasando ahí si todas las pruebas salieron normales? Y entonces el historial es sumamente importante y preguntarle al paciente quién realmente es. Hoy, que comienza uno de nuestros estudiantes del programa doctoral de farmacia en la oficina, estuvimos discutiendo cuáles son las expectativas de vida en cuanto a la rotación. En estas 6 semanas, ¿qué tú esperas en esta rotación? Porque obviamente todo el mundo lo primero que me preguntan es, ¿qué hace un estudiante de farmacia rotando contigo? Eso como que no va. Porque obviamente los programas doctorales hoy día están ávidos de tener esta parte, este segmento clínico de el por qué yo como farmacéutico tengo esta tableta que va a bendecir o beneficiar a este paciente. Y es porque la parte clínica, ¿quién la tiene? El médico. El médico que observa, el médico que toca, que palpa, que hace un análisis de los laboratorios, la clínica, y mira todo el panorama y llega a esta conclusión. Entonces, es importante que sepamos que la insuficiencia cervical no es otra cosa que no competencia del cuello de la matriz. Hablando en arroz y habichuela, porque la gente necesita que le expliquemos en arroz y habichuela. La fuerza, la fortaleza de ese cuello de la matriz no retiene al bebito o a la bebita, ¿no? Es ahí. Hay una condición que es falta de ciertos productos que cuando esta persona se desarrolló dentro de el útero de su mamá, no hubo un buen desarrollo, y hubo en décadas anteriores que ciertos productos que se utilizaban era lo que afectaba a la fémina, y sabemos la exposición de ciertos estrógenos sintéticos, cómo las afectó. Ya es un tema del pasado, todavía hablamos de esa insuficiencia porque también es una condición que se puede heredar. Pero ya no se da, o sea, ya no hay la exposición ya, de esas cosas, ¿no? Ya no están, Okay. ya no están. Todavía tenemos la resaca, es como decir, la bomba de Hiroshima Sí, y todo lo que pasó, los resultados, la genética, la exposición de la exposición de la exposición, el hijo del hijo del hijo del hijo. Ese tipo de cosas porque hay condiciones genéticas que podemos heredar. Ahora bien, cuando es desconocido, que es lo que quiero tocar en este momento, mira,
buscar la razón, motivo, causa, quizás es un poco cuesta arriba. Lo que necesitamos entender el por qué y tomar acción, ¿no? Y cuando hay insuficiencia cervical, o lo diagnosticamos por accidente, porque de momento enviamos a este paciente al perinatólogo o a la perinatóloga y de momento le miden el cuello y dice, ops, este cuello está muy corto. Este cuello está cortísimo. Esta paciente va en un momento dado a irse de parto prematuro. Y hay cierto nivel de competencia de ese cuello que lo necesitamos. No todo, no el 100% tiene que ver con lo largo o el corto. Todavía hay materiales para otras cosas que tenemos que tratar de entender. Pero sí, es de peso. Es de peso saber que ese tamaño del cuello es sumamente importante. ¿Y qué hacemos cuando los diagnosticamos? Muchos de ellos los diagnosticamos en momentos donde el paciente ya está bastante avanzado en el embarazo, 23 semanas. El cuello corto, el cuello se está abriendo, hay que admitir al paciente, hay que hacerle un cerclaje, hay que trabajarlo bien de cerca, hay que sacar al paciente del trabajo. A todos los patronos, cuando un paciente está de parto prematuro, tómenlo en serio. El bebito se puede perder. Y hemos tenido ese caso, ¿no? Donde hemos tenido pacientes que lamentablemente, aunque hemos hecho lo que tenemos que hacer, el bebé nace, el bebé obviamente no está listo, hay prematurez extrema, es difícil. Y lo otro es la genética que va a heredar ese bebé. No necesariamente todos somos competentes ante la vida. O sea, hay gente que sufre de hipertensión, otros van a sufrir de diabetes, otros van a sufrir de un montón de cosas, problemas cardíacos, otros son más fuertes físicamente. Todo eso tiene que ver con la genética que usted hereda, ¿no? O con la genética que se expresa, que es otro mundo y otro universo que está ahora conquistando los escritorios de los científicos. Con cuánta competencia se expresa tu genética. Y por ahí nos vamos a ir en el siglo XXI. Muy interesante para hablar eso en medicina metabólica y regenerativa. ¿Qué pasa con el cervix? Pues mire, el cervix, por la circunstancia que sea, está cortado o está débil. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Una vez se identifica, una vez te llama el materno-fetal o la materno-fetal, que tenemos unos cuantos en Puerto Rico, muy competentes, todos excelentes. Tenemos un equipo de trabajo en Puerto Rico que me sorprende. Mucha gente se queda con nosotros sirviendo a este país. Y te da el consejo, Ruiz, tienes que hacer esto, aquello, lo otro, mira, admítela, un cerclaje, se le aconsejó, se le dijo que se hiciera las pruebas genéticas para que le amarrara el cuello. Entonces venimos con el cuento, doctor, me amarraron el cuello. Y entonces hay diferentes situaciones cuando amarramos el cuello. Si el material que cubre el bebé, que son las membranas, está expuesto, se puede infectar. Entonces, insuficiencia cervical o cuello corto o problemas en cuanto a eso es clave en la mujer del siglo XXI. La pregunta es ¿por qué? Pues porque ya no estamos en la época de tener 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 muchachos. Esa época ya la estamos abandonando, ya la mujer conquista territorios de trabajo donde dice, no, tengo que postergar mi fertilidad para luego de los 30, 35, hasta los 40, ¿no? Porque obviamente tienen unas carreras, tienen unos sueños y tienen todo el derecho de así hacerlo. Entonces nos encontramos en un momento donde la fertilidad me ha bajado, donde existe la posibilidad de que esta paciente pueda perder su bebé. Y póngase en ese zapato, póngase en ese zapato donde usted ha sacrificado toda su vida, ha postergado la maternidad, este es mi momento, y que de momento usted tenga un cuello incompetente. Que esta frase también tiene que ver con insuficiencia cervical, son prácticamente palabras que podemos intercambiar. Esa paciente va a estar en un momento crítico, desesperado, es complicado, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues hay varias modalidades, entre ellas amarrar el cuello, entre ellas tratamiento médico. Y aquí entra lo que se llama la progesterona, que hemos hablado mucho de ello. Muchas de estas pacientes las sometemos a un tratamiento hasta las 36 semanas de 17P. ¿Qué es eso, doctor? 17P. El 17 es un lugar dentro de la molécula y la P es de progesterona. En ese punto 17 hay una molécula muy particular que distingue esta progesterona con la habilidad y la capacidad de ¿qué? De retener el embarazo, de no provocar contracciones, de relajar el útero. El resto, pues obviamente lo tiene que ser mamá. ¿Por qué? Porque cuando hay insuficiencia cervical o acortamiento del cervix, ya sea por todo lo que genéticamente tiene, que obviamente el cuello puede ser
insuficiente. También obviamente el esfuerzo físico tiene algo que ver, el tipo de trabajo, que si estás todo el tiempo de pie. Recuerde que vivimos en un planeta que tiene algo que se llama gravedad, y todo lo que pesa, tarde que temprano va a querer tocar la tierra, ¿verdad que sí? Por eso que usted tiene los pies sobre la tierra y usted camina, usted no flota, porque la gravedad lo ala. El peso de todo ese líquido de placenta, de bebé, va haciendo un tipo de esfuerzo sobre ese cuello, y si ese cuello no me es competente para retener y mantenerse amarrado, por decir una frase, o cerrado, debo decir, pues entonces ese tipo de fuerza poco a poco va a hacer que el cuello vaya abriendo, y por eso mucha gente de por sí puede tener pérdida de su embarazo. ¿Qué hacemos con ustedes? Pues mira, está varios cerclajes, están los cerclajes vaginales. Muchas de ustedes han sido expuestas a un cerclaje vaginal, ya sea Shirotcard o sea McDonald, que son los nombres porque son los tipos o los individuos que identificaron la técnica, que inventaron la técnica. Yo amo el McDonald's, no porque sea un fast food, sino porque es la técnica que utilizo cuando hago un cerclaje. Y existe uno que no fui entrenado en él, refiero a mis pacientes, tenemos gente muy competente que lo hace y hemos tenido éxitos con ellos. Hemos tenido bebés que lo hemos logrado después del quinto, el sexto bebé perdido. Ese séptimo sería un David, ¿verdad? Ave María. O un Samuel, de esos seres anhelados por esas madres, ¿no? Y hacemos lo que se llama, o los expertos hacen, me encantaría entrenarme con eso y hacerlo, pero yo creo que le vamos a dejar ese trabajo a otro y estar aquí en Nueva Vida y haciendo otras cosas lindas. Hacemos lo que se llama cerclaje abdominal. Oiga bien, existe el cerclaje abdominal, y este cerclaje es una cirugía, como si fuera una cesárea, para que la gente me entienda. Hay una apertura del abdomen, llegamos al cuello de la matriz, pero en vez de ir vaginal, vamos por dentro del abdomen. Entonces, vaginal estamos por fuera del cuello. Abdominal, vamos por fuera del cervix y le creamos como un caparazón. Eso suena a cerco. Cerclaje a cerco, eso es más o menos el caparazón. Es un cerco. Mira eso. Estamos creando un cerco, dándole la fortaleza desde la parte abdominal interna, donde agarramos con una serie de suturas y tenemos ese cuello diciéndole, te quedas aquí porque hay un bebé que salvar. Muy lindo. Una cirugía que a las mujeres no les gusta, porque obviamente entrar al abdomen, dañarle la piel es un poco complicado, lo sabemos. Pero queda como un parto más pequeño. Queda como una cesárea. ¿Como una cesárea? Sí, es una apertura como una cesárea, porque obviamente el profesional de la salud, el cirujano ginecológico que tiene que trabajar con esto, necesita la exposición adecuada para ver por dónde va a tirar los puntos y qué va a hacer. Y no le voy a hablar la sutura, no le voy a hablar de cuál es la marca, porque ese no es el punto hoy, ese no es el tema. El tema es que existe la posibilidad de hacer lo que se llama un cerclaje abdominal. En la oficina hemos referido pacientes, hemos tenido éxito cuando ya hemos fallado con los cerclajes vaginales, que es muy triste después de tú hacerlo, se rompe fuente, tienes que liberar el cerclaje, porque la vida de la mamá podría estar en peligro de infección. Es una situación penosa y triste, la hemos vivido, nos hemos deprimido con nuestros pacientes en cuanto a su problema de insuficiencia cervical. Doctor, ¿puedo hacer antes de quedar embarazada? Muy complicado hacer algo antes. Simplemente yo les digo a todos mis pacientes que se sospecha por las múltiples pérdidas, específicamente esas pérdidas, las 13, 14, 15 semanas, que el bebé sale y de momento, si yo no te sentía nada. ¿Cuántas pacientes no han llegado? Yo estaba comiendo con mi esposo en la isla disfrutando, y cuando siento algo en mi vagina, estoy sintiendo al bebé ahí. Wow. Experiencias muy duras, muy complejas, que escucharlas uno se queda frío, ¿no? En la consulta. Y cuando sigues añadiendo detalles a las preguntas para que te digan, es como que qué dolor, ¿no? Qué dolor. Cuando usted quede inmediatamente embarazada, pues obviamente visitar a su ginecólogo de preferencia. Obviamente tiene que dar en el historial todas las pérdidas que ha tenido para que el médico levante esa bandera roja y diga, aquí puede que yo tenga insuficiencia cervical. Otra cosa que puede ocurrir con las pérdidas es la baja de progesterona, que no tiene nada que ver con insuficiencia cervical, pero la gente siempre me hace la pregunta y lo traigo a ustedes. Así que, mujer que postergas
tu etapa reproductiva. Es bien importante que te cuides, obviamente, y esa preconcepción, esos multivitamínicos, esos ejercicios, esa rutina, que ya tú tengas 3, 6, 9 meses, un año antes, esa preparatoria adecuada. Me encanta todas estas chicas que están llegando a la oficina a los 28 años y dicen, doctor, ya yo estoy lista, estoy terminando mi carrera, cosas como que ya compré la casa, ya estoy más estable, mi pareja está lista, ese tipo de cosas tan lindas que se ven en este lenguaje del amor, que es la perpetualización de la especie. Voy a tener hijos. Suena bien científico, pero en el argot de lo que somos creyentes sabemos que es hermoso tener y hacer familia. Finalmente cierro con el segmento de aquellas mujeres que a pesar de los cerclajes los pierden. Esta parte como que es un poco triste, pero una paciente me ministró en esta semana y me dijo, doctor, no se ha logrado, no se preocupe. ¿Usted sabe por qué? Porque vamos a considerar la adopción. Wow. Y así hice yo. Wow. O sea, enseñanza, ¿verdad? Ella me enseñó a mí, Sí. yo no le enseñé a ella. Cuando voy a escribir, buscando alternativas en el récord para esta paciente, algún subespecialista hacer algo, tuve que levantar la cabeza y mirar a la paciente. O sea, wow. Qué ejercicio de madurez. En medio de un dolor, porque tiene la cirugía más la pérdida, doble dolor. Más la experiencia, y aquí me acuño a las palabras de Mactiel, la experiencia de ser una mujer de Dios cristiana que siempre pensó que el bebé lo íbamos a salvar. Y ahí, ¿qué decimos ahí a nuestro público? ¿Qué decimos? Que el diseño de Dios para ti tiene por alguna razón Eso es. otros senderos, otros caminos, y esta paciente me enseñó en esta semana, quizá la adopción Yes. es para ti. Excelente. Qué bonito. Wow. Ahí está. Hay alternativas, siempre hay alternativas. Sí las hay. Sí. Lo importante es enfrentar las situaciones, ¿verdad? Con la mente positiva, creyendo a un Dios, ¿verdad? Y también en la mano de los expertos como ustedes. Mira, y te voy a traer un ejemplo totalmente diferente, y con esto cierro, y disculpen que tome un poquitito más. Llegó una paciente de Mayagüez, nunca lo olvido, a mi oficina, donde nadie le había dicho que no podía usar hormonas, tenía cáncer bilateral, extirpación de las mamas, bien temprano, no tenía matriz, no tenía ovario, no tenía nada. O sea, esta mujer vivía literalmente un infierno porque no podía usar hormonas en una etapa crucial donde todos necesitamos la hormona. O sea, nadie me ha explicado a mí por qué no puedo usar hormonas. Y yo lo escucho a usted y yo quiero que usted me diga, wow. Entonces uno se queda como que, ok, vamos a enviarte metabolitos de estrógenos. Cuando me llega esa prueba que venía de Estados Unidos, muy compleja, esta señora hacía estrógenos, específicamente la estrona, comparables con niveles máximos, no de una mujer, no de 2 mujeres, sino comparables a 3 mujeres juntas. Wow. Y yo me quedé con el wow. Ok, está pasando esto, tu dieta tiene que ser esta, me tienes que eliminar esto. Y es verdad, aunque no te han dicho por qué, no puedes usar estrógenos. A estas mamás que no pueden tener hijos, igual, mira, no tenemos más alternativa para ti, pero la adopción podría ser una estrategia de gran bendición para tu vida. Hermoso. Excelente. Seguro que Ahí sí. está. Doctor William Ruiz, ¿dónde le consiguen? Estamos en el 423-2424, es el cuadro de la oficina, bendito, ese pobre teléfono empezó como un celular aledaño y el pobre ha tenido, como muchos creyentes, ¿verdad? Hemos tenido que forzadamente crecer y ya es un cuadro inteligente, envíe el texto, haga lo que usted tenga que hacer, comuníquese allí al 423-2424, vamos a estar allí, Fabio Miranda, Sonia Pérez, Johaira, todo ese personal, el programa doctoral que siempre está por allí aprendiendo, todos estamos allí para bendecir tu vida y hacer algo para llevar tu vida a otro nivel en el sentido de la buena salud y la competencia de la mayordomía del cuerpo. Muchas gracias.